Boa tarde, então, Buenas gente. Boa tardes, tarde a entonces, todas, gente. todos. Buenas tardes con Meu nome é todos y Carolina todas. Costa Soy Ferreira. Carolina Costa Bem-vindos, Ferreira. Bienvenidos y boas-vindas. Para mim é um bienvenidas. prazer Para enorme mí es un estar gran aqui honor poder estar na aquí con mesa ustedes intitulada a la Linha Dura, mesa que Combate ao tiene el Crime tema Organizado e Línea Dura, combate Democracia. al delito organizado E y estamos aqui para democracia. apresentar a También estoy professora aquí para Lucia presentar Damer, la profesora Lucía que é Damer, professora de Relações que es profesora Internacionais de da Relaciones Universidade de Santiago Internacionales de de la Chile, Universidad de com Santiago doutorado de pela Chile, con Leiden doctorado por University, Leiden mestrado pela University, University of Pittsburgh maestría por e graduação pela University Universidade Pittsburgh Nacional y de por la Cuyo, Universidad na Nacional de Argentina. Cuyo en Argentina. Muchas gracias, profesora Lucia. Muchas gracias, profesora Su Lucía. palabra. Muy bien, voy a parar. ¿Tiene mi presentación? Muchas gracias. Ya va a salir mi presentación, solo traigo unos datos. Voy a tratar de hablar lento para la traducción simultánea. Y en realidad el objetivo de esta presentación es tratar de proponer qué entendemos por mano dura y por qué el concepto de mano dura está creciendo tanto en América Latina. Entonces, lo primero es decir que la mano dura era una promesa, efectivamente, y la promesa de la mano dura es que va a resolver los problemas de violencia y criminalidad de una forma, Julita, de una forma muy rápida, ¿cierto? Que esta es una respuesta que además enfrenta a los gobiernos de forma completa, y que tiene hoy día, como nunca en América Latina en su totalidad, un champion, un referente muy relevante, que es el presidente Bukele, que no solamente es visto como un símbolo de solución verdadera a los problemas que tenemos en América Latina, sino que también en Estados Unidos. Estuve en una reunión donde había 20 alcaldes de Estados Unidos preguntando qué bueno hizo Bukele que ellos pudieran copiar, porque bueno, la desesperación lleva, ¿cierto?, a terrenos que son más bien fértiles para la generación de este tipo de respuestas. ¿Cuáles son los tres elementos principales, por lo pronto en América Latina, para que esta sea una respuesta posible? La primera es que hay una crisis política gigante que nos lleva en todos los países, bueno, lo escuchamos acá en la mañana, incluso acá en Brasil, ¿cierto?, a tener respuestas que son respuestas mucho más duras, más punitivistas, más violentas, si ustedes quieren. Y además, y ahí viene lo segundo, es que casi ya no hay un discurso alternativo, que creo que es parte del problema. Es casi, nos pasa a nosotros en Chile, pasa en Perú, pasa en prácticamente todos los países, que cuando alguien dice yo voy a hacer un Bukele peruano o un Bukele chileno, no, el que está en contra no dice nada. No dice nada porque siente, y en realidad es cierto, que la ciudadanía va a pensar que el que no es Bukele entonces está a favor de los criminosos. Y ese es un problema gigante en la región. Y lo tercero es que todas las otras medidas que hemos planteado y que hemos desarrollado en América Latina desde el 90 en adelante han tenido resultados limitados. Lo veíamos en la mesa anterior, no solamente la guerra contra las drogas, sino específicamente la guerra contra muchos de los delitos, no han sido exitosas y la gente siente hoy como nunca que desde la extorsión hasta el robo de autos, el robo de casas y por supuesto la presencia de las organizaciones criminales los están limitando en su vida cotidiana. ¿Puedes ir a la próxima, por favor? Entonces acá yo traje algunos de los datos LAPOP 2023, solo para muy rápidamente mirar cuál es el escenario latinoamericano. Y este me parece un dato que es muy importante. Prácticamente, bueno, muy poca gente cree que el sistema de justicia criminal genere castigos, ¿no? La sensación de impunidad es altísima. Y es muy interesante que uno de los lugares donde se confía más que va a haber castigos es efectivamente en El Salvador. Entonces, ya no solamente podemos hablar de Bukele, violador de derechos humanos, en fin, lo que muchas veces se habla de él, sino que efectivamente está mostrando una respuesta política que tiene grados de efectividad.
Y yo creo que eso es lo que tenemos que discutir mayormente. Si vamos a la siguiente, esto se compone además con un porcentaje no menor de latinoamericanos que justifican que los políticos actúen al margen de la ley. Y que al final del día, ¿cierto? Más de 40% en países incluso como Chile, pero 54% en Costa Rica, que era un país hasta hace poco no solamente seguro, sino considerado ultra civilizado en términos de lo que es el Estado de Derecho, la verdad es que justifican que la política actúa al margen de la ley. En este escenario, luchar contra la mano dura, diciendo que la mano dura está al margen de la ley, no tiene ni un sentido, porque la ciudadanía cree que está bien si genera resultado. Si vamos a la próxima, porfa. Y esta ya es, bueno, la más compleja de todas probablemente, que pregunta si es que la gente apoyaría un golpe de Estado frente a una situación de mucha delincuencia. Yo me pregunto qué significa mucha delincuencia para la gente, siempre están estos detalles, pero la realidad es que el 57% de los ecuatorianos justifican un golpe de Estado. Y el 20% de los uruguayos, nuevamente, son porcentajes que son bien relevantes, que si uno los ve longitudinalmente, además, son porcentajes que van creciendo. En Chile, un país que tiene una tasa de homicidio que ha crecido casi 60% en 5 años, pero que todavía es más baja o es igual que la de Estados Unidos, ¿cierto? Como 6, y muchísimos lugares que tienen tasas de 2, incremento como del 40% de la gente que cree que un golpe de Estado está justificado. Entonces, en ese marco, lo que a mí me parece que es muy importante es que todos nosotros tengamos una claridad de qué significa la mano dura. Yo traje acá una propuesta que la podemos discutir o por lo pronto revisar, de varias cosas que creo que están en el marco de lo que la gente responde y percibe como cosas positivas. Lo primero es decir que en general la mano dura no es solamente encarcelamiento, sino una mirada bien amplia de estrategias políticas de seguridad. Se han desarrollado por muchos años en la región. No existe un consenso académico, bueno, en muchas áreas no existe consenso académico, pero en esta no existe consenso académico de lo que estamos tratando de decir, y eso es parte del problema. Pero, sin embargo, podemos distinguir, o por lo menos lo que estamos tratando de hacer nosotros es distinguir 4 categorías o dimensiones que, si bien en algunos casos se superponen, nos permitirían entender cuáles son, creo, los horizontes de política pública en seguridad que se van a ver en los próximos años. ¿Sí puedes decir ya la última? Entonces acá lo que nosotros proponemos es que tenemos que separar algunos aspectos de la mano dura, ¿no? En primer lugar, por supuesto, una dimensión más formalista de la mano dura institucional, que está claramente vista por 2 cosas principales, no son las únicas, pero son las más obvias y están presentes en toda la región, que el primero es el discurso y la realidad de endurecimiento de penas, y esto va desde la extensión de los periodos de cárcel, la extensión de la prisión preventiva, hasta el aumento específico de penas de delitos violentos. También la creación de nuevos tipos delictuales, que es parte de ese proceso, y un segundo elemento de política pública formal, diríamos, es el uso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y este uso de Fuerzas Armadas nos trae un concepto de vuelta a América Latina, que es el concepto del terrorismo. No es extraño que Bukele hable del narcoterrorismo. No solamente se habla así en El Salvador, en muchos países, cuando ya uno dice ¿qué pasemos con el crimen organizado?, te dicen el terrorismo, porque eso permite, por un lado, responder con Fuerzas Armadas, y por otro, decir que esto es un problema de seguridad nacional. Y ahí entramos en un terreno bastante distinto que criminalidad común. El uso de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado hoy día ocurre prácticamente en todos los países de la región. Son pocos los que esto no ocurre,
Y no solo eso, sino como se ve en el caso de México y otros, hay un retorno político de las Fuerzas Armadas. Después de muchos años de verlo separado de los temas más políticos contingentes, desde Andrés Manuel López Obrador, que las Fuerzas Armadas las tienen haciendo desde, no sé, todo, hasta Venezuela, donde las Fuerzas Armadas también hacen de todo. La verdad es que ahí tenemos, y esas son en general acciones que han sido estudiadas que no sirven. Es muy raro que alguien encuentre un estudio de los serios, estadísticos, en fin, que muestren que endurecer penas o involucrar a los militares sirve para luchar contra el crimen organizado. Sin embargo, son las dos, son las dos áreas principales de lo que es la mano dura en términos institucionales. Hay un segundo tipo de mano dura que la vamos a llamar encubierta, que está creciendo muy fuertemente en América Latina, que son iniciativas extralegales, ¿cierto? La discrecionalidad judicial, la discrecionalidad en el uso de la fuerza policial, el uso letal de la fuerza policial, la discrecionalidad de las policías al momento del control. Una de las cosas que vemos en la región es que cada vez más las policías han ido ganando espacios para controlar al otro, que creemos que podría ser delincuente, ¿no? Lo decía muy claramente el ministro de Derechos Humanos hoy en la mañana, que dice esto del control preventivo, en realidad te controlan por lo que eres y no por lo que haces, y ya todos sabemos a quiénes controlan cuando controlan a lo que eres, ¿cierto? Esas iniciativas extralegales las vemos en muchos países de la región. Y luego, bueno, también uso ilegal de las Fuerzas Armadas, especialmente en algunas áreas, que son las áreas más remotas, por ejemplo, la Amazonía en Perú, por ejemplo, en la Amazonía en Ecuador, donde el rol de las Fuerzas Armadas empieza a disiparse, ¿no? Y eso es parte central también de lo que es esto de las estrategias de mano dura. La parte más importante, sin embargo, de la mano dura es su capacidad performativa. Hay un espectáculo de la mano dura. En la mañana también hablaban de la estética, ¿no? De la estética de la mano. No, nosotros estamos convencidos, digo nosotros porque este es un proyecto de investigación que estamos haciendo en los países que eran seguros, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Chile, midiendo percepción de la gente. Y lo que encontramos es que en realidad la percepción de la gente es que lo que sirve tiene que ver mucho con la retórica, con la espectacularización de la mano dura, con la puesta en escena de vamos a matar a todos los delincuentes, o la puesta en escena de lo que sirve, que lo acaba de decir un candidato a alcalde en Chile, es la pena de muerte. Entonces, esa retórica, y digo que es performática porque la mayoría de los países no puede tener pena de muerte por contratos internacionales, en fin, pero estos discursos punitivistas, antidelincuencia, en algunos países de la región, lamentablemente donde yo vengo en Chile, están totalmente vinculados a un discurso antimigración. Entonces, ese otro al que perseguimos ya no solamente son los hombres jóvenes de sectores populares, sino también son los migrantes, ¿no? En el caso chileno, especialmente los venezolanos, pero no únicamente, en el caso peruano también, ¿no? Y eso genera un problema muy serio de acción ciudadana, si ustedes quieren. Y finalmente, el discurso punitivista, y esto ya tiene que ver con una cosa más política, si ustedes quieren, todos los gobiernos se han ganado como eje central de sus respuestas, la respuesta del castigo a la seguridad. Y eso, insólitamente, ha llevado a que la respuesta sea una. Los gobiernos de izquierdas de América Latina no han tenido una respuesta muy distinta. No lo tuvieron la ola anterior de gobiernos de izquierda, y esta, que es una olita más chica, tampoco, ¿no? Salvo el presidente Petro, que en algunas áreas, digamos, ha tenido un discurso distinto, sobre todo en el tema de drogas. En general lo que vemos es un avance del uso de los militares y todo lo que está arriba descrito.
Y finalmente hay un último elemento de esta conceptualización que es como la respuesta más extraestatal, ¿no? Que es tal vez lo más peligroso de todo esto, y es que la mano dura no solo es una respuesta del mundo de la política, sino también una estrategia de sobrevivencia de la ciudadanía. Entonces, en la mayoría de los países vemos aumento de linchamientos, aumento de acciones parapoliciales, paramilitares, y por supuesto, muy vinculados a una agenda de medios, que es una agenda de mucho temor, ¿cierto? Si me pones la última, por favor, así. Un segundo. Entonces, en ese marco, que lo que creo es que justamente como lo que se nos va a venir los próximos 10 o 15 años son políticas de mano dura, me gustaría que fuera distinto, pero no creo. Tenemos que entender bien qué vamos a significar por mano dura, tratar de ver cuáles son los niveles de acción desde los gobiernos hasta la ciudadanía y luego efectivamente ver cómo metemos la mano dura en una interpretación distinta de nuestras democracias débiles o delegativas, como decía O'Donnell, ¿cierto? Entonces, hay por lo pronto 4 desafíos que me gustaría dejar para la conversación. El primero es que el modelo Bukele no es un modelo de seguridad. El modelo Bukele es claramente una propuesta de democracia autoritaria. O sea, es un modelo de gobierno. Y mientras más personas lo digan y lo expliquen, yo creo que mejor. Porque la gran mayoría de gente en América Latina, cuando habla del modelo Bukele, cree en la mega cárcel, cree en el fin de las extorsiones, pero no ve que hay juicios de 900 personas juntas, que la gran mayoría de la gente que está, estos jóvenes que están en la cárcel grande, no han sido sentenciados, no sabe que hay estados de excepción permanente. Bueno, no sabe realmente que eso no es una democracia, ¿cierto? En términos reales. Lo segundo es que tampoco hay claridad sobre la efectividad y la viabilidad de estas medidas. A mí me alegró mucho, en algún sentido, lo que pasó en Ecuador, porque el presidente pensó que metiendo gente presa y entrando a las cárceles iba a solucionar el problema, y no. Porque lo que pasa en Ecuador es sustancialmente distinto de lo que pasa en El Salvador. Entonces, cuando salió el presidente a decir, no, acá vamos a tener una mega cárcel, también la presidenta de Honduras, se dieron cuenta que esa no es una solución para todos, tampoco para El Salvador, dicho sea de paso. Evidentemente, la mera denuncia no es posible, pero acá la pregunta que uno tiene, yo no tengo respuesta, es si vamos a tener capacidad de encontrar voluntad política de alto nivel en aquellos países donde no estamos por democracias autoritarias, algo distinto. Y la verdad es que no lo sé. Yo vengo de Chile, que es un país de un gobierno de centro izquierda o de izquierda, y es cada vez más difícil plantear modelos alternativos. Lo que hace acá mismo en el Foro de Seguranza, 8 años atrás se discutía enormemente qué eran las medidas de prevención, de rehabilitación, todo eso ha desaparecido de la agenda de seguridad y nos hemos concentrado en estos elementos que son elementos, por supuesto, no solamente poco constructivos o efectivos, sino además erosionadores de los procesos democráticos. Eso. Muchas gracias, professora Lucia. O professor José Miguel entrará? Ainda não está. José Miguel va a conectarse, todavía no está conectado. ¿No? Gente, eu sou moderadora. Bueno, gente, soy entonces la moderadora. Então, em tese, a Así moderadora que, en não teoría, fala. la moderadora no habla, ¿eh? Não Así sei. que, Eu acho que essa aqui vai ser a sala que a gente vai ficar mesmo. a ver, ¿escucho algo? Oi? ¿Se escucha? O Fernando ou alguém mais da Flashforce tá aí, mas só a ¿Alguien de gente. Fernando está ahí por nosotros? Eu não sei se é o Não meu sei se som que tá baixo. es ou mi sonido se que está abajo. O seu. Eu vou checar. Si es el tuyo, voy a ver entonces. Tá baixinho. Algo está abajo. Entendí, a ver. É, só para reduzir um pouco. Solamente o som. para reducir el sonido ahí, por favor. Y ahora está mejor, quizá. Esse é Bukele. Este es Bukele, dijo.
está en todas partes. Mas dialogando pouco com Pero dialogando con el concepto de mano dura que Lucía nos elucidó, eu queria conversar com vocês. quisiera hablar con ustedes. Temos Es que tenemos un dato aqui no Brasil acá en Brasil de algumas y que son de algunas feitas investigaciones sobre hechas específicamente sobre el incremento de la punición de normas penais no Brasil. procesales penales en Nós fizemos Brasil. uma pesquisa Hicimos una de investigación 1940 de 1940 a 2022, 2023, en verdad. Yo he actualizado esa investigación todos los 31 de diciembre de todos los años. Y tenemos leyes que cambian este Código Penal, el Código de Proceso Penal, de Procedimiento Penal, y crean nuevas leyes procesales penales. Por mucho tiempo, hasta 2020, teníamos como que 7 nuevas leyes penales al año. Es decir, en Brasil. Y ahora, la década de 2020, este dato disminuyó para 6 nuevas leyes penales y procesales al año. Tenemos una producción legislativa que está muy asociada a más condenas, a más delitos, y no al revés, no hay una disminución, una descriminalización. Es decir, los discursos de punición aquí, profesora Lucía, de hecho, son muy preponderantes. Tenemos una baja también, o sea, digamos, accountability, en lo que se refiere a papeles fundamentales como el control externo de la policía y el Ministerio Público. Es la profesora Julita desarrolló como una investigación del Ministerio Público. Y cuando pensamos en todas estas estrategias, también nos damos cuenta nítidamente es que la mano dura en Brasil está con estos procesos y que la profesora Marilia Pinelli también estudia las acciones, los discursos punitivistas que están muy imbricados. Pero bueno, quisiera solamente hacer este comentario porque vimos eso nítidamente en Brasil en este contexto de una política de seguridad pública que es muy, digamos, diversificada, muy compleja. Y ahora quisiera pasar la palabra a la audiencia por si acaso alguien tiene alguna pregunta, la profesora Lucía, alguna consideración, algo así. La palabra está abierta. Sí, hola. Lucía, muchas gracias por la exposición. Pareciera que los modelos punitivos tienen, en contextos de sociedades que son muy, muy victimizadas, como tú lo planteaste, me parece perfecto, mucha influencia, mucha raigambre. ¿Hay modelos alternativos exitosos a esto? Es decir, porque es relativamente, bueno, no relativamente, pero tampoco es fácil, pero se puede criticar todo el autoritarismo que está detrás de eso, pero por decirlo así, hay modelos de prevención social del crimen y la delincuencia que sean efectivos, que funcionen no en Noruega, ¿me explico? Donde tienen 3 homicidios o gastan, no sé, $150 en cada privado de la libertad. No, en nuestros contextos, con crímenes brutales, con los medios todo el tiempo empujando también una agenda de digamos, punitiva y de punitivismo y a veces ni siquiera es la cantidad, sino la presentación de los crímenes en los medios que provoca que la gente que no tiene mucho acceso a los datos se sienta realmente con miedo, totalmente comprensible. ¿Hay un modelo diferente a esto que lo podamos contraponer? No criticar el modelo Bukele, sino algo que políticamente sea viable y funcione. Bueno, esa es la gran pregunta. Lo que nos ha pasado en los últimos 30 años es que muchas de las cosas que se han hecho tan mal que es difícil saber si funcionan o no. ¿Sí? Por ejemplo, la policía comunitaria. Todos los países han tenido una policía comunitaria, pero cuando vas e investigas, en realidad son 3 en bicicleta que van por ahí, pero no hay un verdadero cambio en la estructura del pensamiento de la policía.
¿no? Entonces tú dices, ¿por qué la ciudadanía se lleva mal en tal barrio con la policía si tuvieron policía comunitaria? Y es porque una vez que se fue la policía comunitaria, entró la policía normal a hacer su trabajo cotidiano, entonces no se construye relación. O por ejemplo el sistema carcelario. Una de las cosas que a mí más me llama la atención de lo que ha pasado en El Salvador es que el sistema carcelario salvadoreño era profundamente corrupto. Entonces, ¿cómo han logrado hacer ese cambio? Es interesante. Ahora, en El Salvador, salvo una cárcel, todo el resto sigue igual. O sea, las cosas no han cambiado en todas las cárceles de El Salvador. Lo que pasa es que hay una, que es donde la gente va a tomarse las fotos, que es esta donde tiene, ¿no?, esta gran mayoría de gente. Entonces, yo te diría que por eso le pongo mucho énfasis al tema de la voluntad política, porque la voluntad política de la policía comunitaria, pero sobre todo los programas de prevención, ha sido muy débil. Entonces, uno ve desde Medellín hasta Curitiba, ¿no? Todos los programas, cuando uno va a conocerlos, son programas chiquititos, con poca plata, con poco tiempo. Entonces, es difícil saber si alguno de esos programas tendría el resultado que bien implementados en otros países tienen. De hecho, por ejemplo, los tribunales de drogas, que está documentado que funciona muy bien. En el caso chileno ha funcionado bien, pero bueno, les empezó a dar miedo de soltar gente, entonces tú dices, ya mejor no suelto a nadie, todos para adentro, ¿no? Porque también están esos momentos políticos. Mi impresión es que cuando tú encarcelas a toda esa cantidad de gente, evidentemente vas a tener una contracción de ciertos tipos criminales. Pero en términos de lo que podría servir para El Salvador, que claramente no tenía, o sea, una de las cosas que muestra el éxito de Bukele es que las maras que estaban en El Salvador eran terribles a nivel territorial, eran muy violentas con sus vecinos, pero no eran parte de una organización global de tráfico de cocaína. Porque si hubieran sido parte de una organización global, seguro que eso no funcionaba. Algo salía por el costado para resolver ese problema. Entonces lo que logró hacer fue meter mucha gente adentro, en condiciones bien tremendas, pero esa situación no se da en otros países, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que sí están vinculados a una organización, a unas rutas más globales del tráfico de cocaína, si tú metes al 10% de todos los jóvenes presos, alguien más saldrá a sacar esa cocaína hacia Europa, porque está la demanda, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Y por supuesto que en ese tipo de escenarios sí está probado que corresponde desarticular los mercados ilegales, que corresponde tener mucho más capacidad de investigación criminal, porque efectivamente los niveles de impunidad son gigantescos, que sí corresponde concentrarte en seguir el lavado de activos. Entonces hay respuestas interesantes y efectivas. Yo creo que incluso en nuestros países, cuando tú le pones énfasis a los problemas que tienes, creo que uno de los desafíos que tenemos en la región es que hemos hecho muchas cosas copiando algo que sucedía en otros lados, pero no necesariamente basados en un buen diagnóstico. Y por eso estamos como está. Y después muchas cosas que realmente no sirven, pero que se pueden inaugurar rápidamente, ¿cierto? La cantidad de vehículos policiales, de aviones no tripulados, de radares, etcétera, bueno, es gigante, pero eso no va a terminar con la pandilla de la esquina de un barrio donde son todos chicos que no tienen capacidad de leer o escribir. Y el problema que tenemos es que en este discurso de mano dura, hasta 3 chicos robando una bicicleta los tratamos como crimen organizado, cuando no terroristas. Entonces, claro, si tú tienes ese diagnóstico, luego la respuesta no puede ser un programa de prevención para el consumo abusivo de drogas. El programa tiene que ser cárcel, ¿no? Entonces, también creo, Gustavo, que uno de los temas que tenemos es que estamos matando una mosca con un misil. Y no porque el problema sea pequeño, sino porque el problema se mueve con mucha rapidez. Y como no sabemos qué hacer, bueno, nos vamos a tirar a la pared. Y esa pared es el proceso democrático, ¿no? Eso nomás. Muito bem.
Mais alguma Muy bien, pergunta? ¿alguna pregunta más? ¿Alguna consideración por si acaso? Pienso que es exactamente con esta correlación entre seguridad pública y democracia, es la base fundamental para todos los discursos, para todos los temas y cuestiones, ¿no? ¿Es alguna más? ¿Nadie? ¿Tenemos el contacto? Sí, por Sí, favor. claro. Claro. Sí. Tenemos un acuerdo. Entonces, Yo la verdad es que, aunque estoy de acuerdo contigo, entiendo mucho más a los conservadores y a estos modelos que a los otros. Si propusiéramos un programa de prevención social del delito y etcétera, la pregunta sería, vamos con un político y le decimos, hay que invertir muchísimo dinero para que los resultados que van a ser buenos se vean cuando tu gestión ya no esté aquí presente. ¿Cuál es el estímulo? Si habláramos en términos económicos, ¿cuál es el estímulo de eso? Yo entiendo mucho más esto. Es decir, mi mamá está aterrada porque violan en otro país, por ejemplo, ni siquiera donde ella vive, y si le ponen el patrullero en la esquina se siente más segura. Y si le dicen, vamos a armar un programa en las escuelas, dice, pero so what, ¿no? ¿Y qué es lo que yo... ¿Me explico? Es decir, no digo que lo tengan más fácil, sino que del otro lado la propuesta es mucho más lejana y políticamente no tiene ningún sentido en términos económicos para la prevención. sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ya no es uno o el otro. O sea, cuando tú miras el menú de alternativas para enfrentar al crimen organizado, tú necesitas mano dura. La mano dura no necesariamente es violación de derechos humanos, pero efectivamente tú necesitas más policía en la calle, tú necesitas mucho menos impunidad, o sea, hay una serie de cosas que necesitas, porque ni yo te la compro si vienes y me dices que esto es pura prevención o pura resocialización en el futuro más cercano, pero uno tiene que tener pues un menú de acciones, que es un menú de acciones diversas. Al final del día, pues la policía, la justicia, las cárceles, pero pues las cárceles no pueden ser un lugar para ir a matar gente, sino que tienen que ser pues efectivamente lugares donde hay algunos niveles de resocialización. Y mi impresión es que hay una enorme cantidad de políticos que podrían estar disponibles para eso. Lo que pasa es que ya estamos en este minuto, donde electoralmente la gente está disponible a la violación de derechos fundamentales. Entonces, ya cuando pasas ese nivel es muy difícil. Por supuesto que está el libro de Marcelo, y Marcelo lo apunta muy bien, que cuando tú ya pasas un nivel mínimo, o no mínimo, un nivel máximo de homicidios, lo único que necesitas son respuestas muy dramáticas. Pero claro, Marcelo no dice respuestas dramáticas, llámese, matemos a todos los jóvenes entre 19 y 25 en sectores populares. Porque además esto ya se trató de hacer en El Salvador y no funcionó, ¿cierto? Entonces, lo llamativo es como países como Uruguay, bueno, Uruguay bastante menos en todo caso, pero como países como Chile o Costa Rica, que son países donde no hay tantos problemas, esto termina siendo una respuesta también en la desesperación. Y del otro lado, no puede ser solo prevención. Apareció nuestro visitante. Sí. Claro, del otro lado no solo es prevención y cosas pues light, sino que también tiene que haber capacidad de gobierno, también tiene que haber policías, etcétera. Si no, ahí sí que estamos perdidos. Muchas gracias. Professor José Miguel vai entrar? Não, seria o professor José Miguel Cruz. Talvez a Celina seja da mesa seguinte? Da mesa de 16 horas? Porque a gente está na mesa das 15, né? Celina na sala 3. Celina na sala 3. Bueno, Celina sería de la sala 3. Bueno, el profesor José se va a conectar. A ver, no sé. Sala 3. Bueno, sala 3. Celina, sala 3.
Bueno, a ver. Então, eu creio que não. Se o professor José Miguel não está disponível, acho que a gente pode. Si el profesor José Miguel no está disponible, creo que podemos terminar con la mesa, cerrar la mesa. ¿Alguien tiene alguna consideración o pregunta? Bueno, no, si no hay ninguna consideración, agradezco muchísimo. Sí, por favor. José Miguel dijo que no sabía si podría venir. Quizás no lo confirmó. Vale, perfecto. Entonces, muchas gracias con todos y todas. Dijo muchas gracias también a profesora Lucía. Buenas tardes, gente.